Y el sábado fue un día decisivo, frenético verdaderamente para la política argentina, porque era el día en el que vencían la fecha límite para inscribir las precandidaturas presidenciales y además a senadores, a diputados, bueno, a varias cosas más que se eligen, pero obviamente nos vamos a mirar en lo que pasa con las candidaturas presidenciales, que es lo que se lleva obviamente toda la marca. ¿Y por qué fue frenético? Porque la gran mayoría de los espacios políticos, o muchos espacios políticos, tenían muchas cuestiones por resolver. Incluso aquí, empezando por la candidatura del oficialismo, que al día miércoles de la semana pasada tenía un binomio que integraba el hoy ministro del Interior, Guado de Pedro, y que era secundado por el exgobernador de Tucumán, Juan Mansur, y que a último momento termina revirtiéndose y termina siendo encabezado por el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y secundado por Agustín Rossi, que es hoy jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández. Vamos a repasar cómo quedaron las principales candidaturas, recordando lo que te decía en la introducción. Lo que se va a votar el 13 de agosto son primarias, pero las primarias en Argentina, es decir, se dirime quién va a ser el candidato de cada partido, de aquellos partidos que deciden poner competencia, porque hay partidos que, vas a ver, presentan una candidatura única. Ahora, es importante porque es obligatorio ir a votar. Uno sí o sí tiene que ir al cuarto oscuro y o votar en blanco o votar por alguna de las candidaturas que se ofrecen, con lo cual termina convirtiéndose casi en una primera vuelta anticipada. Bueno, va a haber dos candidaturas en el caso del Unión por la Patria, como se llama hoy el espacio liderado por el Cristina Kirchner, por el kirchnerismo y por lo que queda, digamos, del presidente Alberto Fernández. Sergio Massa, candidato a presidente, Agustín Rossi a vicepresidente. En el caso de la lista que competirá, será la de Juan Grabois, un dirigente social muy vinculado al ala izquierda del kirchnerismo, que aparece como una fuerza chiquita, pero que quiere sacarle algún voto a la candidatura de Massa. ¿Cuál es la principal candidatura opositora hoy? La de Juntos por el Cambio, el partido que tenía a Mauricio Macri como referente. Acá dos listas que competirán. Patricia Bullrich, que fue la ministra de Seguridad de Mauricio Macri y que hoy se presenta como una opción más radical, más a la derecha dentro de lo que es el espacio. Y por otro lado, el actual alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Sigamos a las siguientes candidaturas, las siguientes precandidaturas en realidad, porque esto se confirmará después del 13 de agosto. Javier Milei por la Libertad Avanza. Acá candidatura única, no compite nadie dentro de este espacio, que es el espacio libertario. Es parecido a Bolsonaro, es una comparación posible, se lo vamos a preguntar ahora a Lucas Romero, un analista político que va a estar conversando con nosotros. Después, un espacio liderado por el gobernador de Córdoba saliente, Juan Schiaretti, que es el peronismo no kirchnerista, el peronismo histórico, pero que se diferencia y se ha diferenciado todos estos años de la figura de Cristina Kirchner, aparece como otra candidatura. Y nos vamos después a lo que es la izquierda, el Frente de Izquierda, que va a presentar una izquierda que en Argentina, hay que recordarlo, se inscribe en el trotskismo, es decir, una izquierda bien radicalizada, que tiene dos candidaturas. Por un lado, Miriam Bregman, que fue diputada muchos años, y por otro lado, Gabriel Solano, también diputado. Bueno, los dos que van a estar encabezando justamente esta lista. Hay otras candidaturas, estas se asume van a terminar sacando las principales cantidades de votos. Bueno, te decía, Lucas Romero, analista político, hoy de las personas más consultadas realmente por políticos, por dirigentes, por medios en la Argentina, así que un placer saludarlo. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Lucas, a ver, primero como pregunta así muy básica, sobre todo para el público que nos está mirando en América Latina. ¿Qué se juega en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? ¿Es una encuesta anticipada? ¿No sirven para nada? ¿Qué impacto terminan teniendo en el proceso electoral? Bueno, las primarias en Argentina vienen funcionando desde el 2011. Son instancias en las que se le ofrece a los partidos políticos la posibilidad de discutir candidaturas, de seleccionar sus candidatos para la elección general. Son abiertas, participa todo el público, no solo los afiliados, y es voto obligatorio. Con lo cual, en algún punto se transforma como una especie de simulacro de la elección general, en donde funciona como una encuesta, no como un censo, diríamos, porque al ser voto obligatorio participamos todos, y esto ofrece mucha información a los votantes que cuando van a votar a la primera vuelta electoral, la que va a ocurrir el 22 de octubre, bueno, ya tienen mucha información respecto de cómo está planteado el escenario. Pero quizás la particularidad en esta ocasión, Darío, es que, bueno, tenemos algunas de las coaliciones que van a dirimir candidaturas en las primarias, como lo comentabas en el caso de Juntos por el Cambio, donde allí va a salir un candidato de los dos y se vuelve entonces en una primaria
que por primera vez en la Argentina va a resolver algo, porque no lo venía resolviendo, venían siendo simplemente simulacros electorales en donde competían candidatos únicos, ¿no? Claro. Ahora, yendo a esta cuestión, digo, de si es un simulacro o un simulacro que tiene consecuencias. Porque, por ejemplo, el caso de Milei, Javier Milei, digo, que aparece como una figura que viene generando mucho debate por sus posiciones muy extremas, digamos, planteando la disolución del Banco Central, un proyecto de dolarización, una línea muy en contra del discurso de género, digamos, en América Latina. Él va solo como candidato, no tiene ningún rival. Ahora, si por ejemplo fuera el más votado individualmente, ¿eso podría condicionar los comportamientos de los votantes en la primera vuelta? Sí, por eso decía, es una instancia que al ser una instancia que no resuelve nada, sí brinda mucha información, entonces se vuelve muy importante para el proceso, porque allí los candidatos exponen cuál es su verdadero capital, su verdadero potencial. Vamos a poner un ejemplo, si a Milei le fuera muy bien en la PASO, ganara la primaria siendo el candidato individual más votado, pero además superase en su intención de voto al resto de los espacios con sus candidaturas incluidas, bueno, esto probablemente lo potenciaría hacia la elección general como gran candidato. Si ocurriese lo contrario, si Milei tiene una mala performance en la PASO, aún siendo el candidato más votado, queda muy relegado cuando uno suma el voto de los candidatos individuales en cada uno de del resto de los espacios. Esto pudiera afectarlo porque, bueno, pudiera pensar la gente que no es un candidato con chances de competir por la elección. Es decir, es una encuesta que tiene incidencia, influye, aún no resolviendo cargos específicos, porque ninguna persona va a salir elegida para algún cargo de la primaria. Para hacer una más respecto del fenómeno Milei. Hace unos meses parecía que estaba creciendo y que crecía y que era un fenómeno que amenazaba con llevarse puesto para algunos a todo el sistema político. ¿Cómo está hoy la figura de Milei? ¿Qué es lo que están marcando los números, las encuestas? Para que lo entienda el público desinformado de lo que está pasando en la Argentina, Milei es una figura que ha irrumpido en la escena política muy recientemente. Es un consultor, un economista que se dedicaba a hacer consultoría económica y en el 2021 decidió ser candidato por una fuerza nueva en la ciudad de Buenos Aires, uno de los principales distritos, y obtuvo un buen resultado, salió tercero y empezó a partir de allí la construcción de una candidatura presidencial que ha logrado en muy poco tiempo, niveles de apoyo muy altos, superiores al 20% de intención de voto, que lo ponen en condiciones competitivas para disputar esta elección presidencial. ¿Cuál es el interrogante? ¿Cuál es la duda? Bueno, a diferencia de otros fenómenos, digamos, que ingresan a las competencias presidenciales por fuera del sistema o denominados outsiders, en el caso de Milei no tenía ninguna estructura bajo la cual apalancar ese crecimiento. No hay un partido político detrás, como podía ocurrir con el caso de Trump, que compitió en la interna republicana. Tampoco hay una trayectoria como el caso de Jair Bolsonaro, que venía siendo diputado de un partido minoritario, pero logró coaliciones con diferentes actores sociales que le permitieron competir en la elección. En este caso, da la sensación que Milei se apalanca en el enojo y la bronca que la gente tiene con la situación política y sobre todo económica en la Argentina, y se ha transformado en una suerte de vehículo para todo ese malestar social, y la gente lo apoya y dice que lo va a votar, pero sigue siendo un candidato que no tiene una estructura detrás, una organización detrás que le dé sustento a esa candidatura. Por eso es un gran interrogante y va a ser un gran interrogante saber cuál es el desempeño real de Milei en la elección PASO del 13 de agosto. Por ahora los estudios lo vienen dando competitivo, pero en las últimas semanas empezaron a mostrar un declive. Veremos si logra sostenerse en estos niveles o realmente se derrumba como consecuencia de estas dificultades de ser un candidato sin estructura, ¿no? Vamos a las candidaturas de los partidos o de los espacios más consolidados. ¿Qué significa para el oficialismo? Primero que sabemos, el presidente pudiendo optar por la reelección decide no ir por la reelección, algo que verdaderamente no tiene demasiados antecedentes, por lo menos en los últimos años en la República Argentina, y que a días de la elección parecía que el candidato iba a ser uno, el ministro del Interior Guado de Pedro, que a último momento se cambia por Sergio Massa. ¿Cómo está viendo lo que está pasando en ese espacio? Bueno, la competitividad del oficialismo está muy condicionada por las circunstancias, ¿no? Hay niveles muy altos de desaprobación de la gestión del oficialismo, niveles de imagen negativa muy alta de los principales dirigentes del oficialismo. En ese contexto, uno consideraba que era previsible que Sergio Massa fuera el candidato. Si uno se va 4, 5, 6 meses atrás,
una de las especulaciones era que Massa fuera el candidato. Es decir, no hay sorpresa allí. Quizás la sorpresa tiene que ver con esto que señalás, Darío, que el proceso mediante el cual Massa arriba esta candidatura fue un proceso muy accidentado dentro del oficialismo, al punto de que tuvimos 48 horas antes del cierre de la oficialización de las candidaturas, una fórmula distinta, que se semi-anunció, que estaba integrada por el ministro del Interior del gobierno de Alberto Fernández, Guado de Pedro, y por uno de los gobernadores del oficialismo, Juan Mansur, gobernador de Tucumán, que culmina su mandato. Bueno, esa fórmula se semi-anunció, en algún momento parecía que estaba confirmada y después se cayó y volvió a aparecer esta fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi. Es decir, la llegada no es muy auspiciosa, aún siendo uno de los dirigentes que uno especulaba podía ser el candidato del oficialismo. ¿Cuál es el desafío de Massa? Bueno, poder demostrar que en estos últimos meses ha tomado control y ha podido estabilizar una situación económica compleja, pero la verdad es que el desafío oficialista es muy adverso, ¿no? Las posibilidades de triunfo de Massa están acotadas precisamente porque el contexto económico es un contexto que presenta una demanda de cambio muy fuerte en el electorado que pide y quiere una alternancia política como consecuencia de los malos resultados económicos. ¿Y cómo queda acá la figura de Cristina Kirchner, que no va a ser candidata, que hasta hace muy poquito la sensación era que manejaba el espacio político prácticamente a voluntad, a piacere, poniendo un dedo, sacando un dedo, y que, bueno, aparece como medio corrida de escena, cambiando de opinión? ¿Cómo queda su figura? Bueno, es el gran dato, ¿no? Uno imaginaba que Massa podía ser candidato del oficialismo, pero acompañado de una figura identificada con Cristina, que Cristina iba a querer ser protagonista de la fórmula presidencial. Bueno, eso no ocurrió. Cristina cedió y el candidato a vicepresidente es un candidato referenciado en el presidente Alberto Fernández. ¿Es esto un signo de debilidad de Cristina en relación a cómo ella controla o lidera el espacio oficialista? Sí, es un signo de debilidad. ¿Cómo se explica? Bueno, se explica también un poco en este contexto adverso que señalaba, ¿no? El oficialismo tiene más probabilidades de derrota que de triunfo en esta elección y algunos especulan con que Cristina Kirchner no solo no quiso ser candidata para no exponerse a una eventual derrota, sino que tampoco quiso protagonizar la fórmula o cedió para que otros integren la fórmula porque estima que las probabilidades de derrota son altas, entonces no quiere verse afectada. Bueno, veremos cuánto de esto ocurre, pero en todo caso queda claro que hoy Cristina, aún siendo una figura de peso dentro del oficialismo, no es la que conduce con autonomía el peronismo en la Argentina, y bueno, habrá que ver qué enfrenta el peronismo en este escenario electoral y en función de eso si tenemos renovación o no de los liderazgos dentro del Frente de Todo o de Unión por la Patria, como se llama ahora. Lucas, última pregunta te hago. Juntos por el Cambio, lo que antes era Cambiemos, hasta hace poco con un liderazgo muy claro, que era el de Mauricio Macri, ahora en un escenario diferente. ¿Qué significa que ya no haya un solo líder, que haya dos candidatos tan competitivos? ¿Y qué significaría que gane uno como Patricia Bullrich o que gane el otro como es Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, en primer lugar hay una novedad allí, porque la primera es que en la Argentina tenemos que una coalición que puede ser gobierno esté discutiendo sus candidaturas en una interna competitiva. Porque efectivamente esta interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se muestra competitiva, cualquiera de las dos puede ganar. Y además de discutir la candidatura presidencial, por esto que señalás, Darío, también se están discutiendo liderazgos en Juntos por el Cambio. Probablemente quien gane asuma el liderazgo del espacio más allá de la candidatura. Bueno, son perfiles distintos. Patricia Bullrich viene teniendo un perfil en donde enfatiza que esa demanda de cambio del electorado se tiene que producir con una decisión política muy clara, muy nítida, muy firme y de mucho coraje, que hay que producir cambios que requieren de mucha fortaleza, y por eso ha cuidado cierta homogeneidad en su propuesta política, en lo que ella representa y quiere representar para el electorado, mientras que Horacio Rodríguez Larreta presenta una propuesta mucho más política, en donde está planteando que para producir los cambios que hay que producir en la Argentina se requiere de mucha amplitud política, de muchos acuerdos políticos y de mucho consenso para lograr efectivamente esas decisiones que son decisiones costosas las que hay que tomar y por eso se requiere de mucha fortaleza política. Pareciera esa ser la discusión dentro de Juntos por el Cambio. Si es con coraje o si es con inteligencia política que se producen los cambios, esa va a ser la discusión de la interna y veremos qué resultado tenemos el 13 de agosto, porque eso le va a imprimir un perfil, un cariz a la oferta de la principal coalición opositora que es Juntos por el Cambio, que es la que hoy tiene más chances de ganar la elección presidencial. Lucas Romero, interesantísimo. Muchísimas gracias por este tiempo con Dinos.
Un placer, Darío, un abrazo grande.